Buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y en la sala Zoom y en los espacios virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022, como siempre, tomamos un nuevo tema de lo que ha sido la violencia política orientada por el Partido Comunista y sus brazos armados contra Colombia. Y para el caso, vamos a analizar una serie de hechos sucedidos contra los habitantes del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta, pero le haremos un especial énfasis al ataque terrorista perpetrado por las cuadrillas 27, 43, 44, 39 y 31 de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rico en luctuosos hechos ocurridos entre el 10, 11 y 12 de julio de 1999. Y es un momento muy difícil para el país, donde la responsabilidad de la dirigencia política es total de parte del señor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República, que tenía a un grupo de delegados suyos completamente arrodillados ante las FARC en la zona de distensión, y unas FARC que estaban totalmente alebrestadas y empoderadas, que estaban cometiendo cantidad de actos ilícitos y de actos de terror contra la población colombiana, eh, y fácilmente eludían la persecución de las tropas ingresando a lo que se llamó la zona de distensión, con 5 municipios que de manera unilateral y bondadosa el señor Pastrana le cedió a los terroristas para que montaran todo un emporio de ignominia y de crimen contra Colombia. Pero esta vez pensaron hacer lo mismo que ya habían hecho en otros municipios y en otras partes del país, de cometer los actos criminales, retroceder a la zona de distensión y eludir el control de las tropas. Sin embargo, fue tan contundente la reacción del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea que se calcula que más de 100 terroristas fueron eliminados entre el 11 y 12 de julio, causándole un golpe mortal a las FARC, al bloque oriental, porque paralelamente, así como las FARC lanzaron 3 ataques igual de violentos y sostenidos contra las poblaciones de Puerto Rico, Puerto Lleras y Hato Corozal en el Casanare, Puerto Rico y Puerto Lleras en el Meta. La reacción fue tan contundente que en total hubo más de 120 bandidos eliminados cuyos cadáveres fueron encontrados ahí en el sitio. Posteriormente se eh, dijo que eran muchos más, pero lo doloroso es que en un solo golpe de estos se encontraron los cadáveres de 23 menores de edad, armados todos y vestidos con camuflado, que habían participado en los asaltos. Son hechos dantescos que son olvidados olímpicamente por quienes escriben la supuesta memoria histórica, y con mayor énfasis en el señor Francisco de Rux, quien de manera calculada evita relacionar estos hechos en su informe de la verdad. Pero la historia es la historia, las fotos, los testimonios, los recortes de prensa, las entrevistas y los relatos de quienes padecieron esa barbarie o quienes la cometieron, que también han ido contando, pues facilitan a los investigadores buscar esa información, decantarla y organizar como lo estamos haciendo aquí. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es una seguidilla, un derrotero, una cronología de actos criminales que nos dan un hilo conductor para entender lo que ha pasado en este municipio, y lo que presentaremos hoy son apenas unos hitos de ese trasiego, que son muchos, 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 incontables los actos criminales de las FARC contra la población civil de ese solo municipio, porque en los alrededores parece ser que es peor todavía. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el reclutamiento de niños por parte de las guerrillas comunistas es una vergonzosa realidad en Colombia.
¿Cuál es la posición de la Fundación Esperanza, Liderazgo y Transformación respecto a este crimen del terrorismo comunista contra la vulnerable infancia colombiana? La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación quiere permanentemente resaltar ante el mundo que es un crimen de lesa humanidad el reclutamiento de niños y que en este caso fue muy evidente y era lo que estaba de moda, ya que el Mono Jojoy había ordenado reclutar desde los 12 años a todo el que pudieran, armarlo hasta drogarlo y enviarlo a los diferentes frentes para que las cuadrillas cometieran infinidad de actos terroristas, como ocurrió con un grupo grande que salió de ahí hacia la zona de Santander y Boyacá, que fue eliminado en su totalidad en la eh, región de Berlín, en Santander, y así terminó llamándose la Operación Berlín. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es impresionante a partir de este video que nos recuerda la barbarie comunista con nuestra niñez, algo que tampoco menciona el señor de Rú con el énfasis que merecería, sino que lo pone siempre allá en un anexo como un hecho más y no con la trascendencia que esto tendría para formar verdadera conciencia de lo que ha sido la agresión de las guerrillas comunistas contra Colombia. Veamos el breve video de la Fundación. Adelante, mi coronel. Hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022, su programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el centro sur del departamento del Meta en límites con el Guaviare, convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de Puerto Rico, Meta, en esta estratégica zona del centro oriente de Colombia? Bueno, mi coronel, si partimos a Colombia en 4 fracciones, es decir, cruzándole una abscisa y una ordenada, vemos que el departamento del Meta está en el centro del país y gran parte cargada hacia el centro oriente, que por su ubicación limita directamente sobre la cordillera oriental que le estamos viendo, con el distrito capital, cruza el páramo de Sumapaz y cae rápidamente, muy rápidamente se puede cruzar del Meta hacia el occidente de Cundinamarca y de allí ya está en el Tolima. Pero si baja un poco más hacia el sur, sobre la misma cordillera, cruza una especie de inserción o de muela geográfica que hay, que es la parte nororiental del departamento del Huila, y ya está también en el Tolima y de allí muy cerca al Valle y al Cauca. Y este mismo departamento en el suroccidente, siguiendo la línea cordillerana, está limitando con el departamento del Caquetá
y puede llegar fácilmente a la zona del Pato y viajar hacia el sur y entrar a la zona del Yarí. Y al entrar a la zona del Yarí, como vemos aquí en el mapa, rápidamente puede estar o en el Caquetá, pues corrijo, está en el Caquetá, puede estar en el Amazonas o en el Putumayo y cruzar hacia Ecuador y Perú. Toda esa zona, estoy resaltando aquí con el puntero, fue calculadamente utilizada por las guerrillas y por los narcotraficantes para el negocio de la droga. Y allí comenzó primero el M-19 a extorsionar a los narcotraficantes y luego fueron las FARC. Así es de que el señor Carlos Pizarro fue uno de los primeros narcoterroristas que hubo en Colombia como miembro de las FARC y los demás miembros del M-19 que posteriormente le hicieron un mandado al cartel de Medellín asaltando el Palacio de Justicia. Eso lo explica por la ubicación de sus cuadrillas y por la distribución geográfica que estamos viendo allí. Ahora, al mirar el municipio de Puerto Rico Meta, vemos varias cosas. Resulta que la cordillera oriental que atraviesa de sur occidente a nororiente a Colombia y la parte occidental del departamento del Meta limita muy cerca con una formación independiente que es la Serranía de la Macarena. Entonces, entre la cordillera y la Serranía de la Macarena hay un espacio importantísimo como una especie de corredor estratégico para tiro fijo y el secretariado de la FARC porque lo lleva al norte del Huila, al Pato, al norte del Huila, al Pato y a los llanos de Yarí, o sale a Cundinamarca o sale a Boyacá, inclusive siguiendo la línea de la cordillera, o cruza hacia el Cauca o cruza hacia el Valle. Y pues para guerrillas que se mueven a pie 10 días, 15 días en un movimiento de esos es supremamente importante para eludir el control de las tropas, máxime que a lo largo de todos esos puntos van colocando o han colocado a grupos de apoyo con milicias y con población civil organizada. Pero ya volviendo al tema del municipio específicamente, ayer veíamos un caso del famoso Caño Cabra que atraviesa a estos tres municipios y que finalmente sus aguas irán a llegar al Guaviare yendo de afluente en afluente, y que Caño Cabra no es un pequeño caño, sino que sobre todo cuando llueve en las cabeceras o llueve en la selva, que es una zona muy lluviosa, se crece muchísimo y es prácticamente un río que permite ya un calado importante de embarcaciones para moverse. ¿Qué otra característica tiene? Que por la cercanía con la Serranía de la Macarena, por la cercanía con el municipio de Uribe, que termina siendo una entrada a la cordillera, y por la cercanía con el municipio de Macarena, que se llama así, o de Vista Hermosa, que fueron zonas de las cuales el señor Pastrana les desocupó a los bandidos sin que ellos la pidieran. Pues lo que vemos es que tenían un corredor amplísimo para moverse y que era fácil atacar o a Puerto Rico o a Puerto Lleras e inmediatamente por el río replegarse rápidamente y entrar a la zona de la Macarena o pasar por Vista Hermosa y ya estaban protegidos y las fuerzas militares estaban impedidas para atacarlos. Pero no solamente eso, es que desde que se construyen las FARC, de que se instala la proyección hacia los llanos orientales, Puerto Rico, que casi nadie lo nombra, se convirtió en un epicentro en todos los sentidos, logístico, ideológico, organizativo, de formación de guerrillas, de sitio de campamentos transitorios y fijos, y sobre todo por la salida hacia el río Guaviare, y además porque es cruzado por la mitad prácticamente por el río Ariari, que es bien navegable. Entonces, como podemos deducir, todos estos ríos grandes, o estos dos ríos grandes, tienen una cantidad de pequeños ríos que no son tan pequeños y que cuando llueve, cuando no es época de sequía, eso es una maravilla para moverse porque son cientos de caños y de esteros y de formaciones y de cursos de agua que se constituyen y ellos los dominan muy bien y se pueden meter en la selva. Además, porque es una zona que poco a poco, y casi nadie lo nombra tampoco, es uno de los municipios más cocaleros
que tuvieron las FARC a sus expensas. Entonces, en la zona, en especial el oriente y el suroriente del departamento, o sea, en la medida que se aleja de la cordillera, el municipio, no es que tenga cordillera el municipio, sino que se aleja de la zona cordillera que está al occidente. En la medida que se va hacia el oriente y va limitando con el Guaviare y con otros departamentos y se acerca al río, mayor es la construcción de la infraestructura cocalera. Pero esto casi no se nombra ni se resalta. Y de remate, desde finales de los 80, al área urbana, a la cascada municipal, como le dicen allá, o sea, al área urbana municipal, llegaron muchísimas veces las FARC a atacarla, pero muchas. Eso es parecido como a lo de Toribío o Caldono en el Cauca. Aquí estuvimos viendo más o menos hace unos 5 meses un asalto terrorista que hubo de las FARC contra la infantería de marina y contra el ejército y unos combates intensos que se presentaron con bandidos de las FARC y unas incautaciones que se hicieron a materiales que se movían por este río Ariari, y de igual manera la historia como las FARC evitaban que por este río Ariari se enviaran elementos que iban hasta Mitú y otras regiones de la selva colombiana. Por lo tanto, es una historia larga. Aquí vemos en el mapa que las carreteras para estos municipios son prácticamente una, que es la que va desde Villavicencio hasta el Guaviare, que el río Guaviare es bastante grande y bastante influyente en esta región, que entre Puerto Rico y la Macarena no es muy lejos, por eso la existencia de todas las cuadrillas de seguridad del Monojojoy, que la zona perfectamente apta para la siembra de cultivos de coca y para sacarla por el Guaviare o para ingresar por el río Guaviare los insumos provenientes de Brasil o de pistas clandestinas, que se puede mover hacia el oriente y ya está en Mapiripán, que es otro municipio de bastante historia de violencia, o que regresa rápido, en 1 hora, hora y media está en el centro del departamento y ya está en la región de la cordillera para subir a Bogotá por vía terrestre. O lo mismo que puede subir y tomar la Y que atraviesa la Macarena y puede seguir hacia el sur por la Uribe o por Uribe Meta y avanzar por las trochas que inclusive el Monojojoy construyó y llegar al Huila y al Caquetá en unas carreteras que todavía no están muy desarrolladas, pero que permiten todo ese flujo de personas. Y al ver aquí la cantidad de municipios, notamos que el occidente del Meta es el más poblado, entre más está el occidente, más poblado, y entre más va hacia el oriente, son municipios grandísimos y todos de amplísimos cultivos de coca. Y que el río Guaviare pues es simplemente una frontera geográfica, pero que es un área de bastante flujo en ambas direcciones entre lo que se mueve de narcotráfico y guerrilla en el Guaviare y el Caquetá. Y luego ya entra a la zona del Bichada, donde es llano, y ahí sí es quien sea más hábil y que tenga mejor posibilidad de moverse, puede anticipársele al adversario. También es de destacar que Puerto Rico, como lo vemos, muy pegado a Puerto Lleras, y por eso el ataque era conjunto, y ambos limitando con Vista Hermosa, con la Macarena, prácticamente, porque Vista Hermosa es como una especie de territorio parecido a la Bota Caucana, lo que separa a Puerto Rico de la Macarena, y con San Juan de Arama, Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe, que fueron, con excepción de San Juan de Arama, los 4 municipios de la zona de distensión, más San Vicente del Caguán, que limita con ellos al occidente. Entonces, si miramos, vamos a hacer un recorrido con el cursor, toda la zona constituía la zona de distensión. Aquí bajamos y nos venimos hacia el occidente y empata con San Vicente del Caguán. En todo el corazón de Colombia, el señor Pastrana se arrodilló ante las FARC y les permitió que montaran ese emporio de criminalidad. Entonces era muy fácil venir y atacar a Puerto Concordia, a Puerto Rico, a Puerto Lleras, a Mapiripán, a San Martín,
porque rápidamente se escabullían y ya al pisar territorio en Vistahermosa estaban completamente prohibidas las fuerzas militares de tomar alguna acción contra ellos. Y por eso ocurrieron esos hechos que, como les digo, son muchos antes de y otros después de, pero tomamos como referencia de punto de encuentro lo del asalto del 99. Aquí vemos varias fotos de lo que es el municipio de Puerto Rico. Primera medida, vemos en la parte superior unas embarcaciones muy rudimentarias, sin ninguna seguridad, con las cuales se mueven productos y se mueven los campesinos de un lado a otro a las veredas o a lo largo del eje del río y de los caños que tiene, exponiendo realmente la vida, porque donde se sobre una embarcación de estas no llevan ni chalecos salvavidas, no llevan ninguna seguridad, y como ven ustedes ahí van apiñuscados adultos, mujeres, niños, y esa es la vida sin que haya una forma de regular ese transporte como debería ser en un país civilizado, y determinar que una de estas embarcaciones fueran para carga y otras para el transporte de personas, ¿no? Ahí vemos, ni siquiera tienen asientos, sino ahí se van acomodando como pueden y suben los bultos y los animales, y a veces sobrepesos, y de vez en cuando ocurren accidentes por eso, y operadas con un motor fuera de borda que no tiene mayor garantía si falla, etc. También vemos que se han construido carreteables y carreteras, mejorándola hacia distintos puntos, pero sin pavimentar, y con el problema de la lluvia y de que no tiene bermas estas carreteras. Entonces ya imaginamos cuando llueve cómo se vuelve, es un lodazal completo, y resulta que esa es una zona muy lluviosa. Por eso deben estar, como dicen ellos, pasando la cuchilla, es decir, la motoniveladora. Aquí vemos un incendio forestal ocasionado por una sequía, lo cual afecta muchísimo, porque los campesinos de toda esa región, inclusive del páramo, de la montaña, tienen por costumbre que venga la sequía e inmediatamente incendian ellos mismos el monte para que la tierra quede lista según ellos para sembrar, y ahí es cuando siembran sus productos, inclusive la coca, y les sale más barato que contratar a personas a que hagan el destajo del monte, porque se demorarían más y les costaría dinero. En cambio, prenderle candela al monte es más fácil. Y aquí vemos un incendio forestal donde los soldados del ejército van allá a ayudarles a apagar el incendio. Y aquí vemos una foto que muestra una zona que fue cocalera, donde están haciendo una reposición de cultivos por piña y por palmas, pero eso es muy demorado y además no es nada seguro, porque para los campesinos y para los delincuentes sigue siendo más rentable sembrar coca. Entonces, son muchos los factores geográficos, geopolíticos y económicos de este municipio, que pasa casi inadvertido en la imaginación de los colombianos, como veíamos hace unos días también, qué ocurre con el oriente de Santander, allá en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental, de unos municipios que los ha tomado la guerrilla como referencia y como puntal para desarrollar todo su plan estratégico. Y aquí en las capitales, y los colombianos completamente desconocedores e ignorantes de todas esas realidades que se ven allá. Y aquí la estamos viendo patética en Puerto Rico Meta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de las sangrientas incursiones de las FARC contra los muchos poblados colombianos? Episodios dantescos de los permanentes crímenes de este grupo terrorista, y en este caso el del municipio de Puerto Rico. Todas esas violencias de las FARC en la región tienen una sumatoria de acontecimientos, y todas van apuntando en que la situación se va deteriorando progresivamente sin que el Estado colombiano haya anticipado nada, ni siquiera haya llegado como Estado a curar heridas y a resolver problemas ya causados, sino siempre ha sido como una especie de bomberos apagando incendios. Ahí vimos la foto del soldado con una pala,
ayudando a apagar un incendio forestal. Y así como esa imagen nos queda grabada de un soldado apagando un incendio forestal con una pala, es la del ejército o las fuerzas militares y la policía apagando un incendio social y político con los solos fusiles, cuando hay una cantidad de trabajo organizativo, político, social, cultural y de propaganda permanente de parte de las FARC para incendiar las mentes de esa zona. Entonces esa imagen como que nos ilustra una cosa con la otra. Pues resulta que de la primera a la octava conferencia de las FARC tuvieron relación directa con el departamento del Meta, por no decir que prácticamente todas se realizaron en el departamento del Meta. Eso es otra cosa que a nadie le pone cuidado. ¿Por qué razón todas las conferencias de las FARC se han hecho allá, las reuniones donde se decide por parte de las FARC el destino de su acción criminal contra Colombia? Pues por la ubicación geográfica, por la cantidad de cuadrillas que fueron insertando, por la forma como se fueron distendiendo por toda la región y la forma como fueron ocupando territorio. Prueba de ello es que lograron el despeje de 4 municipios del suroccidente del departamento como zona de distensión y le agregaron un quinto que ya era por cuestión icónica, era el municipio más importante del oriente del Caquetá. Con eso podían decir que estaban dominando, así visto a vuelo de pájaro, 2 departamentos fundamentales con una extensión a toda la Orinoquía y la Amazonía. Pero el señor Pastrana, en su afán de ganarse un premio Nobel de Paz y de quedar en la historia como el salvador del país, no le importó mucho eso, a lo mejor ni lo entendió nunca, y parece ser que los mandos de las fuerzas militares también, por conservar su puesto, tampoco se pusieron en su lugar, ni le dijeron lo que ocurría, ni tomaron acciones que han debido tomar. Porque cada vez que las FARC salían de la zona de distensión a cometer barbaridades, la respuesta hubiera sido al estilo Israel. Ustedes no están cumpliendo y tenga su bombardeo, pero sigamos negociando. Pero no el bombardeo a los bandidos que han hecho la acción, directamente a los que estaban reunidos en San Juan, en San Vicente del Caguán. Eso hubiera cambiado el curso de la historia y los hubiera puesto en su lugar. Pero esa debilidad de carácter fue la que nos tuvo, como nos tuvo. Y entonces por eso de la conferencia 1 a la 8, las FARC fueron creciendo a expensas de la debilidad de los diferentes gobiernos y se asentaron en el Meta. Y el municipio de Puerto Rico, por su ubicación, fue uno de los pilares y nunca se entendió ni se le puso cuidado. La guerra en el Meta y alrededor del departamento se fue degradando en la medida que crecieron las FARC y que en cada conferencia iba aumentando el flujo de bandidos y el flujo de criminalidad. Y por eso hubo la llegada, o mejor, la reacción del narcotráfico cuando las FARC le asaltaron a Rodríguez Gacha, un laboratorio muy cerca de Puerto Rico, entre otras cosas, laboratorio de procesamiento de coca que tenía el cartel de Medellín. Cometieron, según decía Jacobo Arenas, el error de haberse metido con ellos, y eso les costó una limpieza de la Unión Patriótica, que era su brazo político público, y el narcotráfico se lo eliminó. Ahí en el Meta fueron muchos los miembros de la Unión Patriótica que fueron asesinados por el narcotráfico y en otras partes del país. Y eso se volvió en un toma y dame, porque las FARC también le asesinaron a los narcos, a personas que estaban relacionadas con ellas. Y, por ejemplo, se decía que el asesinato de Pablo Emilio Guarín Vera en Puerto Boyacá había sido una de esas retaliaciones. Pero fueron muchos los casos. Inclusive en esa guerra, lo veíamos hace ya un año prácticamente, comenzamos con este programa, que cuando el EPL trató de ingresar por Guayabetal hacia el Meta, también hay un enfrentamiento fuerte entre las FARC y el EPL, y que quedó enterrado un poco de dinero que nunca se supo, y se hicieron los viajes inimaginables tanto de la guerrilla como de buscadores y de los mismos campesinos, y nunca encontraron esas caletas, donde seguramente se pudrió todo ese dinero, que era una buena cantidad de millones de pesos que habían llevado los del EPL para iniciar su asentamiento en esa zona. Entonces la guerra fue muy intensa y cada vez peor, y por eso vino la masacre de Mapiripán y vino la presencia de unos bandidos que les decían los buitragos, que estaban relacionados con la Casa Castaño,
y pervive todavía el narcotráfico y los mal llamados paramilitares y las FARC ahí enfrentados. Y de remate, con esa supuesta desmovilización, la pelea por el narcotráfico no se pierde, y además que al oriente del Meta están los yacimientos de coltán y otros minerales que también producen minería ilegal y traen violencia y tienen intereses todos estos grupos. El crecimiento del narcotráfico fue geométrico y matemático a partir de que el M-19 le enseñó a las FARC cómo era el negocio, y que el camarada Argemiro de la cuadrilla primera delinquía entre el Guaviare y esta parte del Meta, antes de desdoblarse en varias cuadrillas, se metió de lleno en el narcotráfico y le dieron el visto bueno en el secretariado. La séptima conferencia en 1982, en la zona limítrofe entre el Meta y Cundinamarca, dio luz verde a todas las cuadrillas para que incrementaran el narcotráfico, y Puerto Rico, por su ubicación y su característica, fue uno de los principales puntales del crecimiento del narcotráfico, sin que eso se haya destacado, y es muy pocas veces las que se menciona en esos especialistas en el conflicto que llevan a los medios a hablar de lo divino y lo humano, y no mencionan estos puntos tan específicos. Como vemos desde por allá de los 70, cuando andaba Asnoraldo Betancourt, que era el compadre de Tiro Fijo, alias Balín, moviendo guerrillas en toda esa región, el rumor de un ataque a un poblado era permanente. Es más, este municipio fue de los primeros atacados por allá en los años 70 u 80, y asesinaron unos policías y le robaron las carabinas. Eso fue de los primeros ataques ya conocidos de manera masiva por las FARC. Entonces el rumor de ataque fue permanente. Luego vemos que hubo una cantidad de pugnas, de enfrentamientos, lo mencionábamos ahora, entre las FARC y el cartel de Medellín, entre el cartel de Medellín y la UP, entre la UP y el cartel de Medellín. Entonces, eso lo que trajo fue la multiplicación de la violencia y terminó de acondicionar a los pobladores, tanto los nativos como la cantidad de personas que llegan a estas zonas en esos flujos mutantes y flotantes de buscadores de fortuna, en que son pueblos donde se consume mucho alcohol, donde hay mucha prostitución y donde hay un movimiento de dinero ilícito que va y viene y pasa de manos en manos, porque a nadie le importa nada de lo que allí ocurre, y mientras estos poblados están completamente abandonados a su destino, lo único visible son unas discotecas con unos equipos de sonido impresionantes y con lujos que no se compadecen ni se relacionan con la realidad que vive el pueblo. Y lo mismo la circulación de electrodomésticos de altísima gama o vehículos de alta gama metidos entre dos fangales y antenas satelitales y todo lo que fue llegando en la tecnología de la época, en medio de la pobreza y otras personas completamente abandonadas, las calles sin pavimentar. Esa es la realidad de la Colombia profunda relacionada con el narcotráfico. Como es de suponer y entender, pues allí fue donde se hizo la mayor experiencia en toda esta región de esa inserción de los tres grupos que tanto hemos cuestionado y mencionado aquí: Partido Comunista Clandestino, Milicias Bolivarianas y Movimiento Bolivariano Clandestino. Entonces, imagínense ustedes cuando una tropa pisa un territorio de esos, donde hay intereses del narcotráfico, intereses de los mal llamados paramilitares, intereses políticos de los dirigentes de la región para estar allí cooptando sus votos y en contubernio con los delincuentes, intereses del Estado a nivel nacional, del gobierno mejor nacional, que no buscaba la solución a los problemas, sino en el caso de Pastrana y de Belisario Betancourt, que fueron muy directos con esta región, en pos de un premio Nobel de paz personal y no de la solución del problema. Y de las mismas FARC que ya han organizado toda esa base humana y geohumana, cómo las fuerzas militares consiguen inteligencia para golpear. Muy difícil, se necesita que alguien se desmovilice de la información exacta
o que unos reconocimientos con inteligencia aérea y satelital y un análisis bien profundo de todo ese material concluyan que se puede hacer una operación. Entonces, esa fue la fortaleza que tuvieron las FARC durante mucho tiempo y que se rompió durante la estrategia de seguridad democrática por la decisión política de llegar allá con tropas y estar permanentemente patrullando a riesgo de todo lo que pasaba, pero además promoviendo la deserción de los bandidos y trabajando mucho con inteligencia de aerofotografías y satelital. De lo contrario, hubiera sido muy difícil. Entonces, como vemos, esta zona fundamental en todos los procesos de diálogo de paz desde el 82 hasta hoy, porque seguimos en la misma. Sigue la misma, es una zona afectada por la guerrilla que tiene muchos intereses, los bandidos, y que cada vez que se hable de paz, pues tocará hablar con esa gente, pero ya estamos ante un escenario como el anterior. Y lo difícil es que quienes van a negociar con ellos o tengan esta información bien clara o la dominen o estén concentrados que es por ahí. Y entonces el señor Santos, preocupado por su premio Nobel, esto como que no era importante. Es más, fue en esta región donde se iniciaron las aproximaciones de Enrique Santos con uno de los bandidos que le llaman el médico Mauricio, que fue el que reemplazó a Jojoy. Fue con él que se inició esa conversación en esta región. Y ahora, dentro del esquema que tiene el señor Petro de sus 50 zonas de construcción del plan de desarrollo territorial y de inicio de los diálogos de la paz total, como dice él, pues aquí lo vemos, que nuevamente esta zona está metida en el tema de diálogos de paz. Pero la violencia sigue igual que antes allá. Y como lo hemos descrito, creemos que ya está claro, es un corredor y una retaguardia estratégica de las FARC y de el Partido Comunista para mantener toda esta inserción organizativa con el fin de aproximarse de manera progresiva hacia la capital de la República. Se dice que con los diálogos del señor Santos con las FARC esto se cambió, pero no le vamos a cambiar la mentalidad a personas que nacieron en medio de eso, que vivieron la guerra, que sus hijos estuvieron ahí, sus hermanos, y que lo siguen aleccionando con esa terminología y que supuestamente se desmovilizan unas cuadrillas y aparecen otras llamadas disidencias y siguen dedicadas al narcotráfico y a lo mismo. O sea, es muy difícil pensar que hay un cambio mental en lo que está ocurriendo allí, porque es un problema que viene insertado de hace muchos años y la solución sería con una presencia impresionante del Estado, una inversión social, una inversión privada que no se ve por ningún lado porque los intereses de los narcos y los delincuentes siguen vivos. Esa es la cruda realidad de Puerto Rico Meta, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. En 1995 y 1996, ya las cuadrillas del bloque oriental de las FARC habían atacado a los habitantes del municipio de Puerto Rico mediante dos tomas guerrilleras, ambas a cual más de demoledoras, con uso de todo tipo de armas y asesinatos de varios civiles. ¿Nos puede usted hablar de estos dos aspectos? Claro, mi coronel, este par de acciones ocurren contra Puerto Rico con una diferencia de 1 año y 3 meses, y ya lo hemos anotado, no estamos mencionando las anteriores tomas, las anteriores acciones guerrilleras masivas contra Puerto Rico, sino que nos enfocamos en el gobierno del señor Ernesto Samper. 1996, el 8 de agosto por la noche, un día después de la celebración del Día de Independencia, hubo una oleada masiva de ataques terroristas de las FARC, inclusive algunos coordinados con con el ELN, en diferentes puntos del país. Y uno de los puntos fue ese, Puerto Rico Meta. En ese enfrentamiento atacaron el puesto de policía y dieron a 7 policías y allí cayeron 2 bandidos esa noche. ¿Y en qué consistió el ataque? Fue un ataque que comenzó más o menos a las 7 de la noche y terminó a las 3 de la madrugada,
porque rápidamente llegaron tropas desde Villavicencio y desde Granada Meta. Pero ya era moda en la época del gobierno de Samper entrar a los municipios y destruir la caja agraria para robarse lo que había, el comercio, saquearlo, destruir la alcaldía y destruir viviendas aledañas, asesinar policías, robarle las armas. Inclusive estrenaron para esa época un método atroz que era llevar unos recipientes de 55 galones de gasolina, conectarlos a una motobomba y la motobomba en la manguera en la parte de salida ya del líquido, prenderle fuego y con eso utilizarlo a manera de lanzallamas contra los cuarteles de policía para sacar de las trincheras a los policías que se defendían. Eso lo hicieron muchas veces. Entonces, en esa primera incursión hicieron eso, pero fue rápidamente repelida y hubo unos daños y los policías heridos y 2 bandidos que quedaron ahí muertos. 1 año y 3 meses después, en el año 97, ya cuando entraba en el declive del vergonzoso gobierno del señor Samper, volvieron a atacar esas cuadrillas y allí hubo un enfrentamiento grande y después del intercambio de disparos y los combates que allí se presentaron, terminaron muertos 6 bandidos y no habían sido identificados y entre los bandidos cayeron 2 mujeres y pues les decomisaron armas, materiales. Fue una reacción importante, es una operación bien importante también para analizar el detalle. Eso fue bajo el mando del general Uzcategui cuando estaba en la 7ª Brigada. Entonces, esos 2 hechos son como el preludio más cercano al asalto del 99, pero no quiere decir que ni entre el primer hecho de agosto del 96 y el del segundo de octubre del 97 no hubieran ocurrido otros crímenes. Fueron muchos los que ocurrieron, sobre todo el plan pistola, las extorsiones, los secuestros, las peleas con los narcos, asesinatos de policías varias veces con el plan pistola que fueron sorpresivos, extorsión a los alcaldes. En esa época era obligatorio que todos los alcaldes fueran a los campamentos de las FARC a rendirles cuentas y a entregarles plata. Y se robaban la plata de la salud y de la educación de los niños, y eso para nada es mencionado en el informe del señor de Rux. Ni mucho menos se menciona, por ejemplo, casos como este de Puerto Rico, Puerto Lleras, Caldono, Toribío, que son municipios que han recibido permanente acción criminal de las FARC, igual Colombia en el Huila y otros que han sido bastante las acciones. Eso no se menciona como una sistematicidad, ni mucho menos se menciona que la mayoría de estos hechos los cometían menores de edad que los reclutaban y lo llevaban de carne de cañón a combatir contra el ejército y la policía. Entonces, esos serían los 2 casos del 96 y 97, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describe la Policía Nacional en su portal de Internet los hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra el municipio de Puerto Rico el 10 de julio de 1999? Bueno, mi coronel, pues es como el epicentro del análisis de hoy. La Policía Nacional lo describe ahí, ustedes lo ven en 2 páginas, las hemos fotografiado en su portal en una sección que llama la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. En este mismo caso fue el que vimos la semana pasada de Puerto Lleras, cuando la esposa de un agente tomó el fusil y combatió en la trinchera como un policía más y que fue condecorada por el gobierno Pastrana. Pero eso fue en Puerto Lleras. Y aquí en Puerto Rico, pues lo que ocurrió es que el Mono Jojoy llegó a la conclusión de hacer una especie de brigada móvil, valga la pena el símil, grotesco, pero lo es, de las FARC. Y entonces comenzaron a mover una buena cantidad de cuadrillas de manera masiva a hacer asaltos masivos y todos amparados por la famosa zona de distensión. Entonces era ir y atacar y luego replegarse porque sabían que en ese momento la Fuerza Aérea no tenía la capacidad de atender tantos frentes al tiempo. Entonces entre Puerto Rico y Puerto Lleras no sumaban 50 agentes de policía y era muy fácil enviarles 2.000 bandidos
de esas cuadrillas a que los atacaran simultáneamente con cilindros, bombas, con ráfagas, con granadas, con explosivos, y a la vez atacar otros 10 municipios en el país. Entonces la capacidad de la Fuerza Aérea no era la suficiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa noche atacaron con mucha intensidad a Puerto Lleras y a Puerto Rico. Y ellos tenían la seguridad de que como estaban cerca del río en ambos casos, se podían ir y no les sucedería nada. Pero la policía resistió con un valor heroico impresionante, como lo veíamos con Puerto Lleras, y hubo tiempo de que se programara o se organizara una reacción mejor, y entonces se logró desembarcar tropas en diferentes sitios y la Fuerza Aérea pudo ametrallar y bombardear ciertos sectores. Entonces eso les impidió la reacción como ellos, el repliegue como lo tenían previsto. Además que como ya existía el antecedente, que huían era hacia la zona de distensión y era lo lógico, pues el trabajo o la maniobra de reacción que montaron las tropas de la 7ª Brigada y la 4ª División fue orientada precisamente hacia esa salida o hacia esas posibles salidas. Y ahí sí, como dijo el Chavo del Ocho, no contaban con la astucia de la Fuerza Aérea. Entonces hubo unos agentes heridos que combatieron heroicamente allá, no se doblegaron, y cuando los bandidos comenzaron a replegarse, porque fueron 2, 3 días de combates, pues se les fue afectando la situación, y no pensaban tampoco que al intentar atacar a Tocorozal no iba a haber un apoyo, y resulta que esas tripulaciones de la Fuerza Aérea trabajaron incansablemente, y en medio de estos combates también tuvieron tiempo de ir a echarse una pasada por Hato Corozal, y allí les destruyeron un camión que iba lleno de bandidos y murieron como 30 delincuentes de estos. Y aquí en este combate fue una cosa impresionante, eso es dantesco lo que se encontró, porque fueron recopilándolos en sitios donde llegaba la medicina legal a hacer los levantamientos, y en un solo sitio la periodista Ginés Bedoya de Tiempo contó 77 bandidos muertos, entre los cuales estaban 23 menores de edad, más los que murieron en otros sitios. Por eso les decía que pasó de 100 los muertos. No obstante, los bandidos alcanzaron a llevarse secuestrados a una buena cantidad de policías, 28, si no estoy mal, 28 agentes de policía, de los cuales una buena cantidad, 23 de ellos fueron liberados 2 años después, durante el débil gobierno de Pastrana, cuando el Mono Jojoy los reunió porque eran agentes y soldados, y que liberó como a 200 personas allí en la Macarena, donde tenían la zona completamente controlada por ellos y se paseaban por el poblado, e inclusive muy cerca del área urbana habían construido una zona, un campo de concentración, donde los civiles que vivían ahí en la región veían a los soldados encerrados en unas alambradas como si estuvieran, como si fueran animales salvajes, y el Mono Jojoy con su barrigota paseándose en unas 4x4 que se robaban con aire acondicionado, y se bajaba a tomar cerveza en las tiendas y a humillar a todo el mundo y a llamar por radio a los cabecillas que le mandaran más plata del narcotráfico. Eso fue impresionante. Entonces la policía ha hecho una especie de memoria histórica ya, y va contando lo que ha ocurrido, y cuenta una evolución de lo que ha ido pasando con el apoyo en algunas ocasiones de la propia policía para hacer unas sustituciones de cultivos de coca por piña, plátano, yuca, mazorca, uyama, y que han tenido algunos acercamientos con países como Canadá, Australia, para la exportación. Pero falta muchísimo, y falta más compromiso del Estado, más agroindustria estructurada para que estas zonas con esa riqueza, esa fertilidad y esa ventaja de tanta agua se conviertan en verdaderas despensas del planeta, y los campesinos tengan unos niveles de vida altos, que es lo que falta también, y tengan también la posibilidad de desarrollarse como seres humanos en lo que corresponde. Entonces, pues es un asalto terrorista previsto para destruir 2 municipios y causar el impacto
y huir hacia la zona de distensión, y una reacción inteligente de la 7ª Brigada y la 4ª División. Allá estaban los generales Cortés y Padilla, son los que dirigen esta acción y le causan toda esa cantidad de bajas a las FARC. Ese es el resumen de lo que pasó y es lo que más o menos cuenta la policía de esos 3 días sangrientos en Puerto Rico Meta, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los resultados operacionales de la contundente reacción aeroterrestre de las fuerzas militares contra los terroristas que atacaron simultáneamente a los habitantes de las áreas urbanas de los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras en julio de 1999? Bueno, por ahí vemos la foto y los titulares. Esto es increíblemente aterrador. Vemos, a ver si podemos correr esta barra hacia otro lado para poder, no sé si podemos correr, no me deja correr la barra esta. Ahora la pude correr, pero ya no. Bueno, el titular dice, muestran 70 cadáveres. Fue lo que vio primero la periodista esta, Ginette Bedoya, pero eran más. Ya vemos la foto del general Mora paseando frente a los cadáveres, pues ya lleva la cara tapada porque imagínense la descomposición y el calor en esa zona. Y está el testimonio del teniente de lo que él le estaba informando a sus comandantes cómo pasaba la toma. Y vemos que aquí dice que fueron 27, en total fueron 28 policías. Y dice que en ese último balance hubo 287 guerrilleros abatidos en todo el país. Y está el testimonio del teniente, ya lo vemos aquí en el recuadro, y cuentan que hubo una movilización grande de personas que se retiraron del sector, huyeron, se desplazaron, y está también descrito como la Fuerza Aérea reaccionó aquí y en otras partes del país hasta totalizar esa cantidad de delincuentes. Y aquí dice también que entre Puerto Lleras y Meta hubo más de 100 guerrilleros muertos. Pues hubo 287 en todo el país. Eso fue uno de los momentos más cruciales para el crecimiento de las FARC y la violencia que estaban haciendo estos delincuentes contra el país, más la reacción de las tropas. Queda demostrado allí todo lo sucedido y hay fotos, hay testimonios, hay documentos que cuentan lo que no cuenta la verdadera historia o la verdad del señor de Rux. Y paralelamente con eso, en el mismo periódico, el mismo día, el director nacional del CTI denunció que en la zona de distensión, con pruebas, no de bla, 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 sino con pruebas, las FARC habían asesinado a 40 personas y las habían enterrado en fosas comunes allá donde no podía entrar el Estado. Entonces uno se pregunta, ante estos dos hechos, ¿qué hacía el señor Pastrana negociando con esos bandidos? ¿Por qué no terminaba esas conversaciones? No, porque primero estaba su premio Nobel de Paz. Y lo vimos en el episodio anterior cuando analizamos el caso de Puerto Lleras, que llegó allá a los 3 días, 4 días de que pasó esto, a pasearse por el pueblo y a preguntarle a los niños heridos por los ataques. ¿Qué hubo? ¿Está bien? Cuídese, ¿no? Eso era lo que les decía. Y le llevaba un juguete como si eso fuera la solución al problema, en lugar de asumir esto se acabó, esto no, aquí no hay ningún cuento de la paz y el Estado viene con todo. No. Y vimos también que después de que estuvo Pastrana haciendo la visita, las tropas tuvieron que seguir en las operaciones en distintas regiones y los bandidos llegaron y se posicionaron allí, y fue hasta el gobierno siguiente que se tomó la decisión de volver a construir los cuarteles de policía y controlar esa zona. Eso sería el resumen, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo fueron liberados en el año 2012 algunos de los secuestrados en las cruentas tomas terroristas de la FARC y el ELN en el municipio de Puerto Rico en 1999? Bueno, mi coronel, aquí pues específicamente ya fueron de la FARC, pero claro, el ELN secuestraba en esa época y era la misma figura de esas conversaciones. Estas fotos son de personas de las que fueron secuestradas, suboficiales. Ahí los vemos demacrados en la selva y con cadenas al cuello. Y estos bandidos de las FARC ni siquiera por
ética, que no la tienen, sino por sentido humanitario, enviaban las fotos así. Estas eran las fotos de supervivencia que le enviaban a los familiares, mostrándoles cómo tenían las cadenas al cuello y cómo los amarraban uno con otro, y cuando los castigaban los amarraban de los árboles y no les permitían moverse para ningún lado, como para ir eh, al sanitario tenían que ir acompañados por un bandido y amarrados con una cadena unos con otros para bañarse. Entonces las cadenas se oxidaban y les dejaban unas marcas de por vida en el cuello, pero esas son marcas físicas, las marcas psicológicas por toda la vida. Entonces, ya en enero del 2012 han pasado 13 años de este hecho y todavía había policías de estos secuestrados. Ahí está la lista y, por ejemplo, mencionan al José Libardo Forero, que llegó a sargento mayor de cautiverio prácticamente y fue secuestrado cuando era cabo. Y también mencionan a otros secuestrados que estaban en poder de las FARC en esa época. El intendente William Rojas Medina, también secuestrado en Puerto Rico Meta. El subintendente Carlos Duarte, también secuestrado en Puerto Rico Meta. Romero, que ya lo hemos mencionado. Entonces vemos que era una especie de mercancía, ya había pasado la operación Jaque y estos señores continuaban secuestrados. 13 años, imagínense, 13 años de la vida perdidos, y por la forma como se les ve el desgaste, la selva y esa humillación psicológica, eso no se repone. Y el señor Derru dijo una vez, antes de publicar su informe, que estos señores no estaban secuestrados ni torturados, sino que estaban pagando cárcel con el ejército del pueblo. Y sin embargo, el señor Duque lo mantuvo en ese cargo como miembro, que eso era suficiente para haberlo destituido, pero como si lo hacía, inmediatamente estaba torpedeando los acuerdos de paz. Entonces mejor quedó callado y este señor terminó de elaborar ese informe. Y lo único que hizo Duque fue no asistir al lanzamiento del, del informe final, pero no tomó la acción que ha debido tomar, que era destituir a ese señor, cuando dijo así que estas personas no estaban secuestradas ni torturadas, sino que estaban pagando cárcel con el ejército del pueblo. Estas son las fotos de la ignominia, pasarán a la historia y en 100, 200 años nuestras generaciones venideras dirán, oiga, pero nuestros abuelos eran unos salvajes, unas bestias, ¿cómo podían tener la gente así? Pero ahí está la prueba, y esto es lo que el señor de Rux ignora en su informe de la verdad, y es lo que los medios de comunicación publican, pero no le cuestionan a las FARC, y antes los llaman comandantes y los entrevistan. Uno dice, luego de ver unas fotos como estas, ¿con qué cara se aparece un bandido de esos como Timochenko o como el pastor Alape ante un poblado en los medios de comunicación hablar de derechos humanos? O con la masacre que hicieron en Tacuellolos de Ricardo Franco y el M-19, ¿con qué cara se aparece la señora Pizarro en el Congreso de la República y en los medios de comunicación a hablar de los derechos humanos y de las arbitrariedades de la policía? Pero ese es el sinsentido de la vida, de lo que estamos viviendo en este país. Por eso insistimos tanto que esto debe ser primera plana a toda hora. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el Tribunal Administrativo del Meta denegó una demanda de las familias de 5 policías asesinados por las FARC en el municipio de Puerto Rico Meta en 1999? Bueno, mi coronel, al lado izquierdo vemos cómo quedó la estación de policía. Entonces vemos que esos 28 agentes que secuestraron pelearon como leones, porque es que se nota el daño tan terrible que le hicieron. Con esa sola foto de ver y escuchar el testimonio de los sobrevivientes, indica que el señor Pastrana estaba completamente desfasado, que por su ego y su afán de ser premio Nobel seguía soportando todo lo que hicieran las FARC. ¿Y cómo es posible que él va hasta allá? Porque no es que le cuentan y le muestran con fotos, sino que va hasta allá, mira esto y se limita a grabar unos videos que ahora publica él en la parte bonita, donde estaba él en el hospital llevándole unos recuerdos a los niños,
y dándole una rueda de prensa a los periodistas, ya que los subió todos en una aeronave del Estado, con sándwiches y con toda la parafernalia de la buena atención, y echó semejante cuento de que iba a conseguir una plata con la Unión Europea y que los bandidos se dieran cuenta de que él era de una mano muy fuerte y que no les iba a perdonar, cuando fue la Fuerza Aérea y el Ejército la que eliminó a los bandidos, porque por Pastrana hubiera sido había parado la operación para que volviéramos a negociar. Entonces, las familias de los militares, de los policías, pusieron una demanda contra el Estado porque el Estado haya dejado solos a estos policías, pero en primera instancia, el Tribunal del Meta, como ven ustedes, ahí está la magistrada que falló, dijo que no, que ellos sí estaban enterados y que tenían cómo defenderse y no les dio las indemnizaciones que pedían. Tengo entendido que después llevaron el caso a casación y ahí sí fallaron a favor de los afectados, pero inicialmente el fallo de esta magistrada ilustre es que no, ellos estaban muy bien defendidos. O sea, la ignorancia total de los funcionarios de la rama judicial o de pronto el sesgo ideológico no reconocen la realidad, pero esa sola foto indica la gravedad del asunto y que 28 personas sean secuestradas y otros muertos en defensa de Colombia no puede ser tratado así tan a la ligera, ni mucho menos para que un presidente se pavonee tomando fotos o para que una magistrada en la cómoda oficina que tiene en Villavicencio con aire acondicionado, con ventiladores, diga simplemente que no, que allí no pasó nada y que no hay ninguna responsabilidad. Y lógicamente que luego cuando se haga la JEP, lleguen estos bandidos y se sienten allá con cara de serios y les ponen hasta un bonete y una cosa ahí de color naranja, como una distinción especial que les ponen, y se escuchan y con cara de intelectuales escuchan todos los cargos, y luego se levanta un bandido de esos y dice, sí, realmente lo que dicen ahí fue grave, tuvimos un comportamiento de bandidos, dice Timochenko, pero entiendan que es que el gobierno era el que tenía la culpa, porque el gobierno bla, 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 bla. Y entonces en el final de la sentencia dice, reconocieron, no les pasa nada y el gobierno tiene la culpa, pero nunca reparan a estas víctimas ni pagan por lo menos con cárcel lo que hicieron, con el cuento de que dijeron la verdad. Y hasta como vimos al Tornillo Lozada atribuyéndose el crimen de Álvaro Gómez en otro escenario. Entonces, esto es lo que no entiende y por eso la historia debe quedar contada con las fotos y con los hechos, que no estamos inventándonos nada diferente a lo que es la realidad. Adelante, mi coronel. Coronel, ya para el año 2015 se presentaron intensos combates de las fuerzas militares contra las FARC en Puerto Rico nuevamente, siendo dados de baja 18 bandoleros. ¿Cómo fue el entorno de estos hechos? Bueno, mi coronel, le hago ahí un complemento. No es que entre el 99, 2002 y 5 y 7 y 10 y 11 no pasara nada, no. Eso siguió allá el combate y en la época de la seguridad democrática fueron muchísimos. Y prueba de ello es que anteayer veíamos unos bombardeos muy intensos contra unas cuadrillas allá en la zona rural de Puerto Rico y de la Macarena. Pero aquí volvemos a desatar esto es porque en el 2009 ya vimos el caso ayer, no lo vamos a repetir hoy, y en el 2015 vuelve y se presenta una operación similar sin que en los otros años no hubiera habido, entre 10 y 11 hubo muchas, pero aquí fueron eliminados 18 bandidos de estos. Y ¿qué es lo de destacar aquí? Estamos hablando del 2015, en plenos diálogos de paz en Cuba, y esta fue una de las razones por las cuales presionaron que se suspendieran los bombardeos y, oh cosa rara, el señor Santos, en el afán de que esto no se le fuera a salir de las manos, ordenó que suspendieran los bombardeos. Aquí recordamos que esta misma cuadrilla tenían un laboratorio de coca por ahí muy cerca de este sitio y el ejército lo rodeó y los bandidos le habían regado gasolina alrededor del campamento, entonces dejaron, o del laboratorio, entonces dejaron que los soldados se acercaran y le prendieron candela al monte, como estaba regado y era una época de sequía, se incendió todo eso y murieron 2 o 3 soldados incinerados. Y el señor Santos
ante la evidencia que tuvo la prensa de eso, lo pusieron contra la pared y salió y dijo que no era cierto, que era que el soldado había disparado el fusil y que en el momento de disparar el fusil una chispita le ha prendido candela al monte y que ese monte se ha incendiado y lo ha quemado. Hasta donde conocemos, nunca hemos visto que un fusil bote chispas cuando dispara, pero como lo dijo el señor Santos, entonces ya así quedó y se ocultó esa realidad, que es otro crimen de lesa humanidad que está muy bien documentado en la 4ª División del Ejército y que el señor de Rux ni siquiera lo tuvo en cuenta en su informe. Entonces, eso fue lo que pasó en el 2015, mi coronel. Adelante. ¿Cómo ocurrió la captura de alias Elisa o la Picúa? ¿Y cuál es la importancia de este golpe para la FARC? Bueno, mi coronel, esto fue un trabajo de inteligencia que hicieron la SIJIN de la policía y el batallón SER 10. Y esta sujeto fue capturada en Villavicencio. Elisa la Picúa era otra de esas personas que tenía unos prontuarios bastante largos y que hoy en día está libre, también haciendo parte del Partido de los Comunes. Y nada raro sería que Petro la nombrara de directora del Ministerio de la Mujer o de la Equidad que piensa crear al lado de la señora Francia Márquez. Lo cierto es que esta señora participó en una cantidad de acciones criminales y entre otras aquí destacan la de Puerto Rico, la de Playa Rica en Vistahermosa, donde al general Guillermo Quiñones Quirós le asesinaron 35 soldados. Oigan eso, 35 soldados. Ese es otro caso que tenemos que ver aquí. Esto ocurrió en el año 2005 en Vistahermosa, muy cerca de Puerto Rico, en una zona cuando estaba en plena vigencia y en pleno vigor la seguridad democrática con la erradicación de los cultivos ilícitos. Y llegó un grupo de 70 soldados aproximadamente a hacer una erradicación y todo el campo, toda la zona estaba minada y las minas estaban conectadas con cable una con otra. Entonces al hacer la explosión eso era un golpe muy importante porque caería mucha gente y efectivamente asesinaron 35 soldados. Y una de las que dirigió ese hecho fue la tal Picuda. Y esa misma era la que ha participado como jefe de una de las cuadrillas que asaltó Puerto Rico. Sobrevivió a los bombardeos, pero también estuvo en el Villar, estuvo en otras acciones, secuestros, en el ataque contra la base de la Uribe cuando secuestraron al teniente Malagón y en una de las tantas incursiones que hicieron en Miraflores. En ese tiempo se decía que también había estado en Mitú, pero no quedó claro. Cuando la capturaron tenía apenas 36 años y llevaba 20 en las FARC. Fue capturada en 2012, quiere decir que había entrado en 1992 y que estuvo en las acciones más letales de las FARC contra los civiles y contra la fuerza pública. Esa joyita fue capturada, pero obviamente esto ocurre en 2012 y en 2016 ya estaba libre por el pacto de FARC con Santos y no pagó realmente en cárcel todos los crímenes que cometió y ahora debe ser, repito, una de las asesoras del Partido de los Comunes del señor Timochenko y repito, no se me haría raro que apareciera nombrada de altísima funcionaria en alguno de los cargos que está creando o promoviendo el señor Petro. Y coronel, ¿cómo ocurrió la baja en combate en el año 2015 de alias Robin, uno de los cabecillas que dirigió el ataque terrorista contra Puerto Rico en el 99? Es que perdió que le ayuda a este man. Bueno, este personaje también tenía un prontuario más o menos similar al de este sujeto, pero ese sí no fue capturado, sino que cayó en otro combate. Y fue el segundo cabecilla del asalto allá a Puerto Rico. Tenía un prontuario grandísimo y en una operación de fuerza de tarea fue golpeado un campamento donde estaba y cayó con otros delincuentes. Cuando se identificó, pues tenía órdenes de captura, tenía antecedentes graves, pero ya había sido eliminado. Pero más o menos reunía las condiciones y las características de este sujeto.
Ese fue el caso de Robin. ¿Qué propuso el sargento mayor José Libardo Forero a alias Rodrigo Cadete en torno a la justicia transicional? Bueno, mi coronel, aquí están las dos ayudas. Será que se han pegado ahí la aguja. Ah, Una es que este sujeto, alias Robin, había sido trasladado de jefe de la cuadrilla 52 de las FARC aquí a Cundinamarca y cerca a Casanare. Y en la operación fue eliminado, ahí está la foto de los soldados sacando el cadáver del bandido y para la plena identificación de la medicina legal. Y en esos días el sargento mayor José Libardo, que estuvo 13 años, que fue secuestrado en Puerto Rico, lo entrevistaron en los medios y se decía que habían matado a Rodrigo Cadete. Ese lo mataron varias veces, le pasó lo de tiro fijo. Inclusive el general Naranjo dice que lo mató en una operación y pagó la recompensa y al mes apareció, otra vez resucitó. Entonces, le entrevistaron a este suboficial y le preguntaron que qué pasaba, qué le recomendaba a él, y entonces él lo que le dijo era que se acogiera a la justicia transicional. Como sabemos, durante el gobierno de Duque, en una operación, sí cayó este bandido y quedó completamente identificado. Pero ese Rodrigo Cadete fue el que dirigió el asalto a Puerto Rico y fue el que mantuvo en secuestro a este suboficial. El segundo fue Robin, que también murió, que lo acabamos de ver en la misma zona, más o menos donde cayó este cadete. Y la tercera al mando era la tal Picuda, que la capturaron, pero que luego en el gobierno de Santos fue dejada libre. Entonces, esos son los tres mensajes ahí, mi coronel. Y coronel, ¿cuál fue el final de alias Rodrigo Cadete? Como lo acabo de mencionar, mi coronel Rodrigo Cadete siguió delinquiendo, lo han matado varias veces y hasta pagaron recompensa. Decían que lo han dado de baja en un bombardeo por allá en el Bichada, que la canoa se había hundido y resulta que los que cayeron allá fueron otros. Posteriormente reapareció y cuando ocurrieron los diálogos en Cuba, fue uno de los que supuestamente estaba en contra de eso y estaba con Gentil Duarte y con otros delincuentes de esos. Y en operaciones posteriores del ejército, ya durante el gobierno Duque, cayó en un combate, fue plenamente identificado y se hicieron esas claridades, pero no hubo responsabilidad acerca de por qué se pagó esa recompensa, si realmente el tipo había quedado vivo o no había estado ni siquiera en ese hecho. Pero es parte del historial. Este Rodrigo Cadete era uno de los hijos predilectos de Jacobo Arenas y de Tiro Fijo. Es de la generación de los que entraron a las FARC entre el 78 y el 82, que es cuando se desdobla el plan estratégico y deciden venirse hacia Bogotá. Es de los que recibieron formación primero de Jair Klein como terroristas, que hicieron cursos de comandantes de compañía, y ahí estaba este bandido que ahora es el alcalde de Turbaco, donde Petro inició sus conversaciones nacionales. Ese fue uno de los que hizo parte de esos cursos, el tal Julián Conrado. Ahí estuvo Miller Perdomo, estuvo Romaña, Chicoque, Nelson Robles, Paisa, todos los que hicieron esos cursos en esa época, que se convirtieron luego en los gestores de la violencia de las FARC, eran de la misma generación y del mismo grupo de Rodrigo Cadete. Pero repito, al final le llegó su eliminación como tenía que ser en un combate durante el periodo posterior de gobierno al de Santos, que en Cuba les entregó el oro y el moro. mi coronel, ¿qué significado tiene el hecho que el municipio de Puerto Rico Meta esté dentro de las zonas de reserva campesina? Bueno, aquí hay otro detalle de este Rodrigo Cadete. Tenía en su archivo entre 2010 y 2019, que fue eliminado, 2020, tenía 133 denuncias por asesinatos de miembros de la fuerza pública.
Ahora, respecto a lo de las zonas de reserva campesina, entonces vemos que hay unas zonas que están señaladas allá y esto es un tema que nos tocará estudiarlo más adelante porque aquí detrás de esto hay mucha tela para cortar. Estas zonas de reserva campesina son creadas en el gobierno de Ernesto Samper en medio de su debilidad manifiesta para gobernar y él las presenta ante el Congreso y el Congreso aprueba eso mediante una ley de la República y existen y le dan unas gabelas especiales a unas zonas, pero si uno mira dónde están construidas o constituidas esas zonas, pues lo que genera es la sensación de que hay un proceso de colonización armada similar al que hicieron en la época de la formación de las guerrillas comunistas, pero esta vez legitimadas por el Estado. Y aquí vemos que hay tres grupos, unas que fueron constituidas a 2011 con base en la ley que hizo Samper, otras que se fueron constituyendo de hecho por ocupación de tierras y ya se están legitimando, los otros gobiernos las han venido legitimando, y otras que están en proceso de constitución de acuerdo con el pacto de La Habana y lo que ha sobrevenido. Entonces, como les digo, esto es un tema grueso, espinoso, de análisis que no se puede tocar así a la ligera, pero que indica que Puerto Rico Meta, lo vemos ahí resaltado en el sur del departamento, está incluido dentro de esas zonas que pretenden una legislación especial y un manejo especial de los recursos y de las comunidades respecto a su organización social, cultural, económica, política y decisiones. Es más o menos pensado por las FARC ir construyendo una especie de repúblicas independientes legitimadas, como se trató de construir Marquetalia, Río Chiquito y el Guayabero. Entonces, todo esto nos deja un ejemplo y un análisis. Es que el Partido Comunista nunca cesa de avanzar en su proyecto, en sus planes, con el apoyo directo o indirecto, tácito o no tácito, del Estado, que en cada época encuentra dirigentes como el señor Samper, como el señor Petro, como el señor Santos, que en lugar de defender los intereses de la nación, entonces por hacer politiquería o por salir de sus problemas, ceden esas zonas. Entonces miren ustedes, por ejemplo, las que son constituidas, Valle del Río Cimitarra, allá nació el Cuarto Frente de las FARC. Pato, Valsilla, San Vicente, ahí nacieron las FARC y crecieron. Bajo Coembí y en Puerto Asís, Putumayo, allá es la zona del narcotráfico y fue donde primero se formó el FUPAC, luego estuvo el M-19, estuvo el EPL y ahora están las FARC y dicen que ha aparecido el ELN por allá. Cabrera, Cundinamarca, la zona de Juan de la Cruz Varela. El sur de Bolívar, donde toda la vida estaba el ELN. Entonces, esas están constituidas ya y tienen unas legislaciones especiales y se manejan con unos procedimientos. Las de hecho, Caloto, Insá, Miranda, Páez, Corinto y Totoró, todas al oriente del Cauca en la zona que hemos analizado. Y las que están en constitución de acuerdo con el Pacto Farsantos. Macarena, ahí pegadita a Puerto Rico. Montes de María, de larga historia de violencia y guerrillas. Puerto Rico Meta, ahí pegado a la Macarena. Catatumbo, lo hemos visto también, que eso es tierra de nadie, y allá las FARC tienen un control grande por medio de un poco de organizaciones. San Bernardo, ahí pegado a Cabrera y prácticamente pegado a Arbeláez, Cundinamarca, es decir, pegado a Fusagasugá, o sea, pegado a Bogotá y al Páramo de Sumapaz. Pailitas, Curumaní, Chimichagua y Chiriguaná, el sur del Cesar, ahí pegado al donde comienza el Bajo Magdalena, que es una zona tan rica en posibilidad pesquera y agrícola y con tanta historia de violencia. Curití en Santander, también muy cerca a la zona donde ha habido todos estos eventos que hemos analizado anteriormente. La Mojana en el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca. Toda la vida la violencia en esa zona ha sido por la minería, por los flujos humanos, por la cercanía con la sierra de San Lucas y por el tema petrolero y por el oro. Y ahí está. Y Fortuna en Arauca, allá donde se ha desarrollado todo el proceso de crecimiento de las guerrillas en Arauca, Casanare y Vichada. Entonces vemos que son sitios de tierras muy buenas
de tierras con una ubicación geoestratégica fundamental, ahí lo vemos en el mapa, para ir creando unas especies de republiquetas en Colombia. Claro, si se les dice eso, inmediatamente dicen que es un paramilitar, que es un enemigo de la paz, que eso no es así, que es para que los campesinos tengan, si una cosa es que los campesinos tengan desarrollo y otra cosa es construir procesos políticos que van contra la misma constitución, pero valorados por leyes y con una realidad, unas zonas que están constituidas, otras que son de hecho y otras que están en proceso de constitución. Y de eso no se habla en el informe del señor de Rufo. Y si ustedes miran, en la mayoría de estas hay narcotráfico, en la mayoría. Entonces, como dice el de Sábados Felices, ¿a qué estamos jugando? Y esto es hablando del 2012, ¿no? Esto es del 2012. Quién sabe, en este momento no tenemos el dato exacto de cómo está constituido, pero con esas zonas de concentración de los bandidos y todo lo que pactó en Cuba, esto tiene que haberse multiplicado y cambiado ese mapa. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué la población civil de Puerto Rico, del área rural, ha creado impedimentos para que las fuerzas militares no erradiquen los cultivos de coca? Esta foto es reciente, del año pasado. Ahí vemos que llegan los soldados a cumplir la misión y hacer una erradicación, y ahí vemos al teniente dialogando, ¿no? Dialogando con los campesinos, y ahí ven el tipo con un palo en la mano de una vez listo para desafiar a los soldados para que no entren a destruir el cultivo de coca. Y finalmente siempre termina en lo mismo, que la comunidad rodea a los soldados, hasta les quitan las armas y entonces aparece la Cruz Roja y un poco de gente, hay que retirar la tropa, porque es que hay que hacer la erradicación manual, ya que en Cuba se pactó así, y que además de que sea manual es concertada, y además de que sea concertada es voluntaria. No es que se concerta, se hacen los... Después de que se concerta, los campesinos deciden cuándo la hacen. Imagínense ustedes eso. Ahí vemos esa foto más diciente, y así es imposible que se pueda hacer cumplir la ley y el orden. Y si le suma lo de las zonas campesinas y estos gobiernos, entonces, ¿para dónde quieren llevar el país esta gente? Pero ni los congresistas les interesa, ni los altos juristas de las cortes que legislan solo en favor perdón, que fallan en justicia, solo en favor de intereses que no favorecen al país, están permitiendo que todo esto ocurra. Mi coronel, al final de cada episodio de nuestra memoria histórica, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Puerto Rico Meta durante las últimas 4 décadas? Hemos insistido muchísimo aquí que las FARC o el Partido Comunista tienen un plan estratégico, unos proyectos que están orientados hacia cooptar el control político, social y económico de Colombia. Que las fuerzas militares son las que le han causado una cantidad importante de bajas, como en esta que vimos ahora, esta operación, y que son las que han impedido que ese plan estratégico se desarrolle y hasta el momento los tienen a raya. Pero si el gobierno sigue sin plan estratégico de las FARC, hasta de plan estratégico para combatir a las FARC y a la guerrilla comunista, que se puede mutar de nombres y de figuras, inventarse disidencias y todo, pero no renuncian a su proyecto estratégico de convertir a Colombia en una dictadura comunista, les queda difícil. Claro, eso no lo pueden hacer de la noche a la mañana, porque el pueblo colombiano reacciona mucho, pero se puede fatigar también el pueblo colombiano, o pueden lograr tanto crecimiento geográfico que las cosas cambien de tercio. Entonces, una cosa suma con la otra. Ese crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC está de acuerdo con su plan estratégico, que les ha funcionado parcialmente, pero les ha funcionado, y que desafortunadamente el Estado colombiano sigue enfrentándolos es con una respuesta militar, como se ve ahí en Puerto Rico, una cantidad de bandidos eliminados
pero no resuelve el problema porque esos vuelven y se reproducen y encuentran dentro de la población, o por las buenas o con engaños o convicción, que eso recicla, y ahí lo vemos. 23 años después de que pasó esto, con un proceso de paz de intermedio que supuestamente los desmovilizó, y todavía están las fuerzas militares en combate contra algunos de esos que estuvieron ahí, más otros que han venido llegando, y el tema de que no se puede erradicar el narcotráfico, que la zona de Maya tiene una condición de zona de reserva campesina orientada con otros fines. Entonces, quiere decir que el Estado colombiano no ha tenido nunca claridad de qué es lo que tiene que defenderle a los colombianos, y que se ha utilizado es por politiquería, y que los jueces de la República, los altos magistrados, tampoco han obrado en consecuencia con esa realidad. Esa violencia calculada en la región tiene como un fin es desestabilizar el centro y centro oriente del país para avanzar con mayor fortaleza hacia la capital y construir a largo plazo unas especies de repúblicas independientes que se van uniendo y van formando una nación liberada, entre comillas, para llegar al soñado socialismo. Que lo logren, bueno, eso sí está por verse, pero es el plan y lo están haciendo y lo demuestran con hechos y lo intentan y vuelven, insisten, y las fuerzas militares se sacrifican y van y lo impiden, pero tanto va el cántaro al agua que se puede romper, o hasta cuándo los soldados van a aguantar eso, si cada vez la misma jurisdicción penal, el mismo procedimiento del gobierno nacional, lo que hace es facilitar el crecimiento de la delincuencia y la minimización de quienes lo defienden, al Estado y a la sociedad. Este caso pues muestra el heroísmo de la policía una vez más para haber resistido semejante ataque mientras le llegaba el apoyo, haber sufrido varios de sus miembros 13 años de secuestro, y la resiliencia tanto de los familiares de estos señores de la policía como del pueblo en Colombia para seguir soportándole a los comunistas que por un lado hablen y digan que son el futuro del país y las soluciones y que luchan por los pobres, y que por el otro lado destruyan los poblados, asesinen campesinos, recluten niños, violen niñas, extorsionen a los pequeños comerciantes, a los pequeños ganaderos, a los industriales, siembren el terror y la zozobra. ¿Hasta cuándo esa resiliencia civil durará y no terminará en que de pronto la misma gente cansada se arma y se desata una cuestión impredecible? Bueno, desde luego todo esto es consecuencia de la laxitud de los gobiernos, no de uno solo, de todos los gobiernos que no han tenido ni la claridad ni la voluntad para resolver este problema. No es que un solo gobierno lo resuelva, porque como vemos es muy complejo, pero si se monta un proyecto a largo plazo y se le da continuidad, tiene que tener unos resultados diferentes a los que ha tenido de repetir los mismos errores, y sobre todo esa laxitud y estar negociando a toda hora con bandidos y dándole la razón, y el gobierno siempre yendo a la saga y dando a entender que sí, que la culpa. Por ejemplo, ese informe de la Comisión de la Verdad es que lo muestra todo. La culpa es toda del Estado y los bandidos son unas santas palomas, y así no es. Bueno, la importancia estratégica de la Meta y Guaviare, ya lo decíamos, todo ese Centro Oriente, tanto para el crecimiento armado como el crecimiento financiero, y sobre todo el crecimiento político de insertar tantas organizaciones de apoyo clandestino. Y sin embargo, todavía se encuentran campesinos buenos allá, gente que no quiere estar metida en esa violencia, pero que el Estado no ha sabido ganarse ese apoyo, y por eso para las fuerzas militares y la policía es tan difícil contrarrestar ese problema. Y lo reiteramos, ya lo hemos dicho, toda esta zona ha sido un tal de presión para dialogar en todos estos periodos. Por lo tanto, lo que hay allá en esta zona de Puerto Rico es la construcción de una retaguardia estratégica encaminada a proyectar la toma del poder a largo tiempo. Repito, no es que ya lo van a lograr, pero es su objetivo y no han cesado en él, y siguen buscando, amparados en la coca y cuento de que luchan por los pobres, y en el reclutamiento y el engaño y la miseria y la violencia, siguen amparados haciéndolo y no encuentran una respuesta adecuada del Estado. Mi coronel González, sus conclusiones, adelante.
Gracias, mi coronel. Para el día de hoy tenemos el siguiente comentario sobre esta memoria histórica. En anteriores oportunidades hicimos recuentos del triste final de cabecillas que, por ser adoctrinados en la perversa ideología comunista, fueron conquistados por las tenebrosas autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Incorporación que se logró por medio del engaño para terminar abatidos en combate sin haber logrado ninguna gloria, y por el contrario, con un triste final, porque no comprendieron que la vía de las armas en la política no es viable, y mucho menos el uso de la violencia como método de lucha política. En el día de hoy es el caso de alias Rodrigo Cadete, quien también fue engañado para ingresar a la insurgencia comunista, donde se dedicó a organizar cuadrillas terroristas. Para terminar finalmente con la misma suerte en que han corrido muchos otros integrantes de los grupos bandoleros que no han logrado su objetivo de tomarse el poder por la vía violenta de las armas. Por lo cual, debieron pedir un acuerdo de paz donde se les dio más de lo que merecen, por parte de un presidente que no tenía la más mínima idea de la ventaja militar que ya habían logrado las tropas, y que le dieron un gran prestigio político, que como ministro de Defensa adquirió a costa de los sacrificios de las tropas con sus victorias, para más tarde ser su traidor. Las mismas Fuerzas Armadas que han sostenido la nación por más de 200 años ante la ineptitud de los gobernantes para liderar el país. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy amable, sus reflexiones muy atadas a lo que hemos dicho y muy concretas. Mi coronel Alarcón, ¿usted tiene algo para leer hoy? Sí, mi coronel, un saludo de mi general Vázquez, donde nos exhorta a continuar defendiendo este programa de la memoria histórica. Nos felicita, o felicita a mi coronel. Y ahí los siguientes aportes. Cuando se habló de la parte de las 40 ejecuciones que están narradas en el periódico El Tiempo, se hizo la siguiente observación. 40 ejecuciones que tampoco de Rux tuvo en cuenta, ejecutadas por las FARC. Sin embargo, culpable el gobierno y su fuerza pública. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que a estas zonas de reserva se le están sumando acciones actuales con diálogos regionales que ya van como en el tercero o cuarto, que si los observamos bien, son el herado hacia las republiquetas independientes, con la propuesta de gobierno de regionalizar a su libre albedrío todo el país. Finalmente, no necesitamos ser adivinos para lograr apreciar geoestratégicamente cuál es el camino que con sangre y terrorismo han edificado y seguido los narcoterroristas, defendiendo todo lo malo para los seres humanos, como defensa de todo lo ilícito para poder desarrollar sus delitos con tranquilidad, pues jamás van a tener castigo legal y mucho menos se les vaya a dar reparación a las víctimas, pues los narcoterroristas son inocentes y los legales y las legales autoridades del gobierno son los culpables. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muy amable, muy concreto también lo que usted nos dice acerca de esta masacre y de la forma como se manipula la información. Pues llegamos al final. Nos parece que hoy hicimos otra reflexión grande para que el país entienda que no está perdido el futuro de nuestra patria, pero que si no se actúa en consecuencia, estos bandidos seguirán creciendo y dentro de 20, 30 años será peor para las futuras generaciones, porque el comunismo es un virus, es un cáncer que si no se combate se extiende por todo el cuerpo social del Estado. Cerramos invitándolos esta noche a un nuevo ejercicio académico de la Fundación con la exposición de una concejal
del municipio, de un municipio del departamento del Risaralda, un miembro de la Reserva de las Fuerzas Armadas, quien nos contará su experiencia acerca de este ejercicio muy local, pero muy importante para saber cómo funciona la política en estos espacios de la vida nacional, municipal y regional. Y mañana continuaremos nuevamente con nuestro programa de la memoria histórica, porque hay mucho más para contar. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces...